nueva serie de Anclado. Es la nueva serie que se está viendo ahorita en este mes. Hay una poderosa palabra. Tenemos un Dios grande, un Dios de poder. Se siente aquí, se siente su presencia, se siente hasta en el aire que respiramos, se siente su presencia en este lugar. Dios está aquí, Dios está con nosotros. En todo momento, a veces nosotros pensamos que Él no está con nosotros, pero en todo momento y donde quiera que vayamos, Él está con nosotros. Él nos está guardando, nos está cuidando de todo lo que el enemigo quiere traer en contra de nosotros. Él nos guarda y nos protege. Dice su alabanza, Él está en el aire, está en nuestros problemas, está en nuestro corazón, está en cada una de nuestras necesidades. Él está ahí, Él está ahí. Nada más que a veces nosotros no lo sentimos, o a veces porque estamos un poco alejados de su presencia, porque no nos metemos en oración, no sentimos su presencia. Pero Él está en todo momento, está con nosotros. Tenemos un Dios poderoso, un Dios que venció en la cruz del Calvario, venció a la muerte, un Dios que la tumba no pudo retener, que Él salió, que Él resucitó entre los muertos y Él está vivo, está sentado a la derecha del Padre, ¿verdad? Y desde allí va a venir su segunda venida, ¿verdad? Va a venir por su iglesia. Así es que hay que estar preparados, hermanos, hay que estar preparados, que Él no nos agarre desprevenidos. Hay que estar preparados para su venida, para que el día en que Él venga nosotros podamos ir con Él. El día de ahora vamos a Mateo 14, 22 y 23. Por ahí, a ver, lo ponen en la pantalla. Dice 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. El 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, Él estaba ahí solo. Dios acababa de hacer uno de los grandes milagros. Acababa de hacer el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, donde alimentó a 5,000, más aparte las mujeres y los niños. La escritura nos habla que eran sobre 15,000 en total. Él hizo el milagro de la multiplicación de los panes porque eran 5 panes y 2 peces. Y Él los multiplicó a gran manera que todos alcanzaron. Más aparte sobró 12 canastas. Qué grande es Dios para alimentar con 5 panes y 2 peces a 15,000 almas. La Biblia nos habla de que Él estaba despidiendo a la gente que se encontraba ahí, los estaba despidiendo a sus hogares, y les dice a sus apóstoles que suban a la embarcación, que se vayan. Los apóstoles no lo querían seguir, querían esperarlo, querían irse con Él, pero Él dio una orden de que ellos fueran, que ellos subieran y se fueran a la otra orilla. En su momento ellos no querían obedecer, pero obedecieron. Dice que después de despedir a la multitud, Él subió al monte, subió a lo alto, se puso a orar, se postró pidiéndole al Padre Celestial que le diera la llenura, porque Él iba a hacer un gran milagro, se iba a glorificar. Por eso, cuando Dios le dice a uno, quiero que remes mar adentro, sube a la barca, vamos, sube a la barca
y rema mar adentro, porque Él quiere hacer algo en tu vida. Él se quiere glorificar en tu vida. Él quiere traer, si estás enfermo, sanarte de lo que estás padeciendo, o te quiere bendecir por algo que tú le estás pidiendo. Ahí en esto se iba a glorificar, porque Él estaba orando. Los apóstoles remaron mar adentro, pero se soltó un aire tan fuerte que las olas empezaron a crecer. La embarcación se movía para allá, se movía para acá. Ellos tenían miedo, porque pensaban que iban a perecer, que la barca se iba a hundir, y empezaron a clamar a Dios. Ellos tenían miedo. Entró en ellos un espíritu de temor que no los dejaba. Jesús, en su espíritu, estando en el monte, Él sintió en su corazón, Él vio lo que estaba pasando, lo que estaban padeciendo en la embarcación los apóstoles. Entonces, Jesús fue a ellos. La Escritura nos habla que Él iba caminando sobre el mar, sobre el agua, sobre las olas. Donde Él pisaba, el agua se tranquilizaba. Y Él iba caminando. Cuando los apóstoles lo vieron venir, decían, un fantasma. Y más miedo les daba. El espíritu de temor que ya estaba obrando en ellos los paralizaba, porque pensaban que era un fantasma, que no pensaban que era Jesús. Pero Jesús les dice, soy yo, no tengan miedo, soy yo. Y le dice Pedro, si eres tú, di que yo vaya hacia ti, que yo camine sobre el agua. Y le dice Jesús, ven. Pedro bajó de la embarcación y empezó a caminar sobre el agua. Pero al ver las olas tan grandes, el fuerte viento, él quitó la mirada del Señor y el espíritu de temor entró en él y empezó a hundirse. Clama a Jesús, le dice, Señor, Señor, sálvame, sálvame, Señor. Se estaba hundiendo porque él quitó la mirada del Señor. Jesús fue, le dio la mano y lo salvó, lo sacó. ¿Cuántas veces, a veces nosotros estamos en problemas, aclamamos a Él, le pidemos a Dios, pero a veces en nosotros, el enemigo pone en nosotros la incredulidad. Y es una de las armas que el enemigo usa desde los tiempos de Jesús, de la antigüedad, la incredulidad. Que aún ellos viendo los milagros que hacía Jesús, todo lo que hacía Jesús, ellos aún no creían por la incredulidad tan grande que había en ellos. Aún viendo los milagros, cómo levantaba a los que estaban paralíticos, cómo miraban los que estaban ciegos, cómo el que estaba malo de su mano, cómo se la sanó, aún así había incredulidad. Y es una de las armas que el enemigo usa, la incredulidad. A veces estamos pidiendo por sanidad, estamos pidiendo bendición, pero el enemigo pone la duda en nuestros corazones. El enemigo te dice, ¿cómo te va a bendecir? Mira lo que has hecho. Te trae a tu memoria tu pasado, te trae a tu memoria lo que has hecho y te pone, ¿tú crees que Él ya te perdonó? ¿Tú crees que después de lo que hiciste, Él te perdonó? Y pone la duda.
Y esa duda hace que lo que tú estás pidiendo, Dios no pueda obrar o no se pueda glorificar por la duda. Porque no confiaste plenamente en Dios, no pusiste tu confianza plenamente en Dios. Y eso hace que atrase más, sea tu sanidad o ya sea tu bendición. Porque en el momento el enemigo está obrando. Otra de las armas que utiliza es el temor. A nosotros como humanos, el enemigo nos pone el temor para que no nos acerquemos, a Él. Dice, ¿tú crees que Él ya te perdonó? ¿Tú crees que Él te va a escuchar? El espíritu de temor, tenta un temor, un miedo, que a veces no te puedes acercar al altar. A veces la pastora, el pastor nos dice acérquense al altar, pero a veces hay temor y no queremos pasar al frente por el temor que el enemigo pone en nuestros corazones. Esa es otra de las armas que el enemigo usa. La otra arma es la pereza. ¿Cuánto a veces el enemigo nos pone la pereza de no venir a la iglesia? No, yo no voy. Acabo voy, sigo en lo mismo, no veo cambio. Le pido y le pido, no me lo ha concedido. Le pedí esto y no me lo ha dado. ¿Y a qué voy? Y a veces, si no quiere venir uno, a la esposa también dice, ¿a qué vas? Si sigues en lo mismo, seguimos peleando, ¿para qué vas? Y entra también el desánimo en la mujer. Si nuestros hijos ven que hay desánimo en los padres, ellos hacen lo mismo. Pues si mis padres no van, ¿yo a qué voy también? Si ellos van y no hay cambio en ellos, no, pues, ¿yo a qué voy? ¿Qué es lo que hace el enemigo? Duérmete. ¿A qué vas? Mira, hombre, tan buena que está la cama. ¿Para qué te levantas? Hasta te hace piojito. Y a veces dice que los que saben roncar se parecen trailers en bajada, como los trailers. Roncar, hasta el mediodía. Pero no se dan cuenta la bendición que se están perdiendo. Gloria a Dios. ¿Verdad? Dios es grande. Yo siempre he dicho, Dios es grande. Él no es un Dios pequeño. Muchas veces nosotros decimos, Diosito. Dios no es un niño, Dios no es pequeñito. Dios es un Dios de poder. Un Dios de poder. Que cuando tú le pides las cosas, Él te prepara para darte lo que tú le estás pidiendo. No te lo va a dar luego, porque si no estás preparado, eso te puede afectar. Eso te puede desviar del camino de Dios. Eso te va a alejar. Él sabe que si tú lo que le estás pidiendo te va a alejar del camino de Él, Él no te lo va a conceder. Él te va a conceder lo que no te aleje de su camino, lo que haga que te acerques. A veces no todo lo que recibimos viene de Él. A veces dice, fulano no va ni a la iglesia, mira cuánto tiene. Cuánto Dios lo ha bendecido. Pero no es así. Si Dios lo hubiera bendecido, esa persona estuviera pegada a la iglesia. Acuérdense cuando Satanás le ofreció los tesoros a Jesús.
la riqueza del mundo, por tal de que se postrara y lo adorara. Así es que no todo lo que es bendición o dinero viene de Dios. Si lo que tú estás recibiendo, lo que estás logrando, eso está influyendo a que tú te alejes del camino de Dios, no es de Dios, es del enemigo. Y eso lo hace para que tú te alejes, para que no te acerques, para que tú no vayas a la iglesia, para que tú digas, deja contar a ver cuánto tengo. Vamos a hacer cuentas, cuánto logré en esta semana. Y tú te enfoques a la riqueza y a lo que tienes. Y ahí no es Dios bendiciéndote, ahí es el enemigo dándote lo que tú le pediste, pero para alejarte del camino de Dios. Pero eso hay que tener cuidado. Si lo que tenemos o lo que estamos logrando viene de parte de Dios. Y ya que el trabajo, yo siempre lo he dicho, hay que dejarlo y acercarnos. Yo a veces los miércoles, a veces hay otro trabajo y yo digo, vamos, le digo a mis hijos, vámonos, que voy a ir a la iglesia. Trabajo lo dejo, aunque hay bastante trabajo, lo hago a un lado. Primero están las cosas de Dios y después lo demás. Gloria a Dios, aleluya. Dios es maravilloso, pero siempre y cuando nosotros le seamos fieles, siempre y cuando nosotros no dejemos las cosas de Dios en segundo lugar, siempre y cuando pongamos las cosas de Dios en primer lugar. Una de las grandes cosas que el enemigo pone, las ataduras que nos tienen atados. Los barcos tienen un ancla que cuando van a quedarse anclados en la orilla, esa ancla la bajan. La bajan para anclarse en la orilla. Es un ancla con una cadena pesadísima. Más aparte, en la orilla hay amarres. A veces nuestra vida está tan anclada que no nos deja movernos, que no nos deja remar mar adentro. Dice Jesús, yo soy agua viva. Y Él nos dice, rema mar adentro, como le dijo a Pedro y le dijo a Andrés en la pesca milagrosa. Pero a veces son tan grandes las ataduras. Esa ancla es una cadena. Si nos vemos ahorita en la actualidad, es una cadena generacional que traemos de generación en generación. Y eso no nos deja avanzar. Porque a veces dijimos, mi padre me enseñó esto, mi padre esto. Y a veces queremos seguir con las viejas costumbres de nuestros padres. Y eso es una cadena generacional grande, que no nos deja remar. Estamos ahí estancados. Y cada pecado, si nos metemos nosotros, si le fallamos a nosotros, son ataduras que te están atando también. Y tu barco está estancado ahí en la orilla, porque no te atreves a romper esas ataduras. No te atreves a romper esa cadena, a pedirle a Dios que te ayude. Y a veces nos metemos en oración, le pedimos una o dos veces y dejamos la oración. No insistimos para que eso se rompa. Y eso es algo que no nos deja, que nos tiene ahí anclados, nos tiene ahí sujetos en la orilla. Si Dios
te dice rema mar adentro, hay que remar mar adentro. Aunque sea fuerte la tormenta, aunque sea el aire, aunque sean las olas altas, hay que confiar en Dios, porque Dios es el capitán de tu barco. Dios es el que guía tu vida. Dios tiene el control de todo. Si Él nos dice que rememos mar adentro, hay que remar mar adentro. Y Él va a estar con nosotros. Cuando le dio la mano a Pedro, Pedro se agarró de su mano. Si nos metemos a la Escritura, dice que después de que Pedro se agarró de la mano del Señor, Pedro pudo caminar sobre el mar, pero agarrado de la mano del Señor. Y si nosotros nos agarramos de la mano del Señor, nosotros podemos lograr grandes cosas. Nosotros podemos lograr ese milagro que estamos pidiendo, esa sanidad, esa bendición. Lo podemos lograr, pero agarrados de la mano del Señor, no a soltarnos de la mano de Dios. Dios todo el tiempo quiere lo mejor para cada uno de nosotros, de sus hijos, de sus hijas, quiere lo mejor. Él nos quiere bendecir grandemente, pero a veces nosotros no persistimos en la oración, dejamos la oración a un lado. Si nosotros resistimos en la oración y no dejamos la oración, Él va a hacer grandes cosas en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestra familia. Él va a hacer grandes cosas. Yo hace tiempo, yo pedí muchas cosas a Dios, le pedí por mi familia, qué lograr en mi familia. Dos de mis hijos llegaron a venir aquí a la iglesia y los otros estaban en México. Y yo le pedí a Dios que mi familia no se fuera a perder, que mi familia fuera salva. Y yo decía, Señor, todo el tiempo pedía por ellos, no dejes que mis hijos se pierdan. Y a veces dice uno, el enemigo te pone, no, tus hijos no. Mira a tus hijos. Tú le pides a Dios y Él no te ha contestado. Pero Dios en el silencio está obrando. Cuando pensamos que Dios en el silencio no está obrando, Él está obrando en el silencio. Yo pedí por mi hijo Diego, que tenía en México, ahora ya está aquí. Ustedes, muchas personas se metieron en oración por él. Mi hijo cayó en el alcoholismo, en las drogas. Y yo le pedí a Dios que lo sacara de ahí, que no dejara que mi hijo se perdiera. Y yo me decía, ay Dios, no quiero que mi hijo vaya a perder la vida sin conocer de ti, sin conocer de tu palabra. Mi hijo llegó a un gran extremo de que cayó tan fuerte que pues yo le decía a su mamá, ¿verdad? Pues que lo internaran. Pero a veces las mamás, por el amor al hijo, ¿cómo voy a internar a mi hijo? ¿Cómo lo voy a meter a un centro de rehabilitación? ¿Cómo me lo van a tratar ahí tan mal? Y la mamá con ese corazón lleno de amor no quiere que a sus hijos se los maltraten. No quiere eso. Yo insistí mucho en que lo internara y ella no lo quería internar. Dios obra de una manera sobrenatural. A veces nosotros pensamos que Dios no está obrando. Llegó el momento en que mi hijo
me mandaba a pedir, me hablaba, me decía que le mandara dinero, pero yo sabía para qué lo quería. Y yo no le mandaba. Entonces mi hijo empezó a vender cosas de la casa para su vicio. Pues nosotros yo vengo de una familia católica, la mamá de mis hijos también, que llegó el momento en que, pues, la mamá de mis hijos tenía cuadros, imágenes, ahí en la casa. Mientras vendió lo demás, ella se enojaba, pero no hizo nada, como quiera. Pero tenía un Judas, Tadeo, de estos de bulto, de yeso, de este tamaño. Y llegó el momento en que mi hijo se lo cargó y lo fue a vender. Y bueno, de algo sirvió, porque eso hizo que su mamá se enojara y lo internara. Digo, de algo sirvió. Que es el Judas Tadeo, la riqueza y que da dinero. Digo, bueno, de algo sirvió para que internaran a mi hijo. Entonces ahí se enojó ella por lo que hizo y fue, lo internó. Mira, y dije, bueno, de algo sirvió. De algo sirvió para que lo internara. Y ya estando internado, Dios mandó ahí que le predicaran la palabra en el internado. Por eso yo estoy tan agradecido con Dios de que ahí en el internado le predicaron la palabra, le enseñaron alabanzas cristianas. Y yo dije, wow, Dios obra. No importa el lugar donde estés, no importa el lugar donde esté tu familia, las oraciones, Dios las escucha y Dios las responde. Dios es fiel. Ahora que mi hijo llegó para acá, pasó muchos problemas en la frontera. El enemigo atacando porque no quería que él llegara para acá. En la frontera lo agarraron al que los traía, lo golpearon mucho, le hincharon toda su cara y le decían a mi hijo, ¿ves lo que le están haciendo? Tú sigues, a ti te va a pasar lo mismo, te vamos a hacer lo mismo, porque tú eres el cómplice, tú eres el que va con él. Y le volvían a repetir, ¿ya viste lo que le estamos haciendo? A ti te va a pasar lo mismo que a él. Sigues tú enseguida. Sacaron a todos los que tenían ahí, que venían todo el grupito, se los llevaron. A muchos les quitaron todo el dinero y a mi hijo nomás le quitaron 100 pesos mexicanos. Y no, ni un golpe, nada, siendo que le dijeron que él era el que seguía. Ni un golpe recibió, Dios guardándolo. Y yo doy gracias por todas las oraciones que se hicieron, todas las oraciones que hicieron en la mañana, en el mediodía, toda la intercesión tan grande que se hace en esta iglesia. Y gracias a esas oraciones mi hijo llegó con bien hasta acá. La primera ocasión lo agarraron, lo echaron para atrás, todo ampollado, todo mojado, y a los 8 días lo volvió a intentar y llegó para acá, ya está aquí. Ahora, ¿cómo no le doy gracias? Yo le doy gracias, hoy estoy tan agradecido con Dios, porque ahora que llegó me dice, papá, yo tenía tantas ganas de estar contigo, yo te extrañaba tanto, porque a él lo dejé siendo un niño. Dice, yo deseaba tanto estar a tu lado. Dice, te amo, papá, te quiero mucho. Dice, en un momento, dice, sí renegué porque no me mandabas dinero, pero dice, yo sabía por qué no me lo mandabas. Porque ya sabías tú en qué andaba yo. Dice, ahora yo te estoy tan agradecido, Padre. Dice, te quiero tanto, te amo, me abraza, me besa. Y dijo, wow. Y luego me dice, papá, ¿has escuchado la alabanza de levanto mis manos? Y le digo, sí. Dice, esa me la enseñaron ahí en el internado. Le dice, ¿has escuchado la alabanza cansado del camino? Le digo, sí. Dice, esa también me la enseñaron en el internado. Dice, allí me predicaron la palabra. Y fue gente a predicarme la palabra ahí al internado, papá. Dice, la verdad, dice, yo no conocía, dice,
de la religión cristiana. De ahí conocí de la religión cristiana en el internado. Le digo, gracias, Dios mío. Yo sé que mis oraciones fueron escuchadas. Cuando yo te lo pedí, me escuchaste y mis oraciones fueron contestadas. Por eso les digo, no se cansen de pedirle a Dios, de orar y pedirle por sus hijos, por su familia, que Dios les va a contestar. Me recuerda tanto ahorita verlos a ustedes aquí, que a mi memoria viene, hay un pasaje que a mí me gusta mucho, y es donde Jesús está predicando en un hogar, y dice que está tan lleno de multitud, lleno que no cabía nadie más, no cabía nadie más. Y dice que su madre llegó a buscarlo. Sus hermanos, sus hermanas llegaron a buscarlo. Pero no podían entrar de tan lleno que estaba. Y lo que pasó es que se pasaron la voz. Ella empezó a hablarle. Jesús, Jesús, hijo. Y se fueron pasando la voz hasta que llegó a los oídos del maestro. Y le dice uno de sus discípulos, Señor, he ahí tu madre, tus hermanos y tus hermanas te buscan. Y Jesús se les queda viendo a todos los que estaban, la multitud que estaba alrededor de él. Dice, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mis hermanas? Mi madre es aquella que está haciendo la voluntad de mi Padre. Esa es mi madre, esa es mi hermana y ese es mi hermano. Todo aquel que haga la voluntad del Padre, esos son mis hermanos. Y a mí me recuerda tanto ahorita que los veo a ustedes. Qué dicha tan grande que Dios nos diga, tú eres mi hermano, tú eres mi hermana, tú eres mi madre, porque estás haciendo la voluntad de Dios. Estás aquí, estás dando los primeros pasos de seguir los pasos de Él. Estás aquí, las personas que es primera vez han dado el primer paso, porque el hecho de estar aquí, ya están ustedes dando el primer paso, asistir a la iglesia. Eso es bien importante, porque se están viviendo tiempos difíciles, se están viviendo los últimos tiempos, donde la incredulidad está siendo una de las cosas más grandes. El enemigo está atacando por ahí, la incredulidad. ¿Cuántos, a ver, le dice uno, vamos a la iglesia, que ya se están viviendo los últimos tiempos, ya se va a acabar? No, dicen, ¿desde cuándo se está acabando el mundo? ¿Desde cuándo dijeron que Jesús iba a venir? Pues hay que darle gracias a Dios porque no ha venido. Porque muchos no estamos preparados para su venida. Y si Él hubiera venido, ¿cuántos se quedarían? Él nos está dando una oportunidad para que nos acerquemos, para aquel que no se ha acercado se acerque, para que no se pierda tanta alma. Él nos está dando una oportunidad, que darle gracias a Dios porque no haya venido, ya que está preparados, por si nos vamos antes, partemos antes con Él, estar preparados, ¿verdad? Y si no nos vamos antes y Él viene, estar preparados para su venida. Pues hay que tener nuestras vestiduras blancas como la nieve. Yo le digo, nuestras vestiduras son blancas, pero están con manchas como esta libreta. Y nosotros debemos de prepararnos y de pedirle a Dios que nos ayude a limpiar nuestras vestiduras. Que nuestras vestiduras estén blancas como la nieve.
Pero hay ocasiones en que nosotros nos desesperamos. Y si nuestras vestiduras no están blancas como la nieve, no vamos, nos quedamos. La iglesia es el lugar donde se preparan las vestiduras. Es el lugar donde se hace tu vestimenta para que asistas a las bodas del Cordero. Hay muchas vestimentas que se quedan empezadas porque ya no asistemos. Otras se quedan a la mitad. Aquí es donde se hacen los vestidos, las vestimentas para que tú asistas a las bodas del Cordero. Si tu vestimenta aún no está lista, aún está en proceso, no te desanimes, sigue adelante, para que el día que nuestro Padre Celestial venga con gran poder y gloria, tú estés preparado y puedas ir con Él y no te quedes. Porque va a ser muy triste de que si uno va o ver a tu familia o ver a alguien de tu familia que se queda, va a ser muy triste. Háblale a tu hermano, háblale a tu hermana, a tu pariente, a tu familia de Dios. Que si insistes mucho, a lo mejor en el último momento, Él se va a arrepentir. Y Él va a decir, mi hermano o mi hermana me habló. Y gracias porque ella lo hizo o él lo hizo, yo pude irme con Dios. Podemos levantarnos. Todo aquel que no ha hecho la oración de fe, que es primera vez que viene, yo le invito a que haga la oración de fe el día de hoy, que dé ese paso tan importante, porque a veces necesitamos dar ese paso. No dejemos para el último momento. Dice en el relato de Lázaro y el mendigo. Lázaro, el mendigo, vivía de las obras del rico. Y el rico lo tenía todo. Pero el rico estaba alejado de Dios. Cuando fallecen, el rico se va al infierno y Lázaro va a la gloria. Y le dice el rico a Jesús, dame siquiera un minuto. Dice, ¿para qué quieres un minuto? Para arrepentirme y pedir perdón. Él quería que fuera un minuto. Nosotros ahorita estamos muy a tiempo de dar el paso, de recibir a Jesús en nuestro corazón y dar ese primer paso, que a lo mejor no vas a tener. ¿Cuántos mueren en un accidente y no tienen tiempo de nada? Yo te invito a que si no has dado ese primer paso, lo des a hoy. Puedes repetir junto conmigo. Señor Jesús, yo te pido que me perdones todos mis pecados y te invito a que entres a mi corazón, que seas mi Dios y mi Salvador, que escribas mi nombre en el libro de la vida, que seas tú el que guíe mis pasos, que seas tú el que vaya al frente luchando la buena batalla, que seas tú dándome la fuerza, dándome la fortaleza para seguir adelante, que seas tú en todo momento, Padre Santo, Señor, conmigo. Yo te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Gracias, Señor, te damos, Señor, el día de hoy, Señor, porque tú permitiste que estuviéramos aquí, Señor. Gracias te damos, Padre, porque nos trajiste con bien, Padre, y te pedimos que seas tú llevándonos con bien a nuestros hogares, Padre Santo, a cada uno, Señor. Guárdanos, Padre Santo, toda acechanza del enemigo, Padre Santo, de toda maquinación de Satanás, de todo lo que el enemigo quiera traer en contra de nosotros. Seas tú guardándonos, seas tú protegiéndonos, Padre Santo, Señor. Lleva a cada uno con bien, Padre Santo, Señor, te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y seas tú trayéndolo con bien el miércoles, Padre Santo, Señor, para el servicio, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.